Hace algo más de medio siglo un joven entrerriano, que venía todos los domingos a nuestra casa, nos recitó en el escritorio, bajo los azulados globos de gas, una tirada acaso interminable y ciertamente incomprensible de versos. Aquel amigo de mis padres era poeta, y el tema que solía favorecer era la gente pobre del barrio, pero el poema que nos dio esa noche no era obra suya, y de algún modo parecía abarcar el universo entero. No me sorprendería que las circunstancias que he enumerado fueran erróneas. El domingo era casi un sábado, y la luz eléctrica habría sucedido ya al gas. De lo que estoy seguro es de la brusca revelación que esos versos me depararon. Hasta esa noche, el lenguaje no había sido otra cosa para mí que un medio de comunicación, un mecanismo cotidiano de signos. Los versos de Almafuerte que Evaristo Carriego nos recitó me revelaron que podía ser también una música, una pasión y un sueño. Hausmann ha escrito que la poesía es algo que sentimos físicamente, con la carne y la sangre. Debo a Almafuerte mi primera experiencia de esa curiosa fiebre mágica. Estas palabras pertenecen a Borges, que las escribió en un prólogo a la obra de Almafuerte. Ojalá yo pudiera recordar tan vívidamente mis recuerdos inventados. A lo más nítido que puedo remontarme es a ciertas librerías de la costa atlántica, en que los libros usados solían exhibirse en mesas y se ofrecían para el canje, y uno iba metiendo mano y leyendo portadas, más o menos como las señoras en la verdulería someten a escrutinio la tonicidad de un durazno o el rojo de un tomate. Yo era chico y desconocía la literatura, pero ya amaba los libros, porque los libros siempre llegan antes que la literatura, del mismo modo que la primera persona que amamos llega antes que el amor. Quiero decir que yo muy poco sabía de autores, géneros, tradiciones. Me gustaba, vaya uno a saber por qué, el género fantástico, y particularmente el terror fantástico. Y más o menos paralelamente a los cuentos de Lovecraft y de Poe, también leía Socorro, un libro juvenil de la ya fallecida Elsa Borenman, y leía además ciertas recopilaciones de la hoy también fallecida Editorial Roca, y una serie de volúmenes de Víctor Sueiro, un periodista argentino que estuvo clínicamente muerto y volvió para contarlo, o mejor dicho, para escribirlo y publicarlo. Los libros de Sueiro, que hace unos años ingresó de nuevo al subterráneo vagón de la muerte, aunque esta vez le picaron el boleto, intentaban estimular la fe católica y quizás la fe en general, pero yo leía las anécdotas narradas ahí como si fueran un cuento más de la Borenman o de las recopilaciones de Martínez Roca, es decir, los leía como literatura fantástica. Sin saberlo, sin saber siquiera quién era Borges, yo ya era un niño borgiano, para mí todo era literatura, y soñaba con que la vida imitara al arte, y lo soñaba también antes de leer a Oscar Wilde, autor de esa frase y otro de los perversos ídolos de mi juventud temprana. En alguna conferencia Ricardo Piglia dice que los libros que nos marcaron no son, por lo general, los más famosos ni los de más prestigio. Salvo que ustedes provengan de un hogar muy culto, dudo que se hayan criado leyendo Hamlet o El Quijote o la Divina Comedia. Con esto no quiero decir que las lecturas iniciáticas deban ser solo eso, un inicio que conviene descartar apenas se accede a libros más complejos y se toma conciencia de esa feliz tradición a la que llamamos literatura. Lo cierto es que depende del libro y del lector. Hoy disfruto leer a Poe, igual que lo disfrutaba en mi infancia, aunque quizás no me sucede lo mismo o no me sucedería lo mismo si volviera a leer a Julio Verne, y es por eso que jamás lo volví a leer. Prefiero conservar ciertos vértigos como el de conocer al plesiosaurio, ese monstruo marino prehistórico, en las páginas del viaje al centro de la Tierra, una escena, la del plesiosaurio, de la que la verdad no recuerdo nada, salvo justamente aquel vértigo que me hizo sentir. Antes de los dinosaurios de Jurassic Park, a mí me llegaron los de Verne. Volviendo a los libros que nos marcaron y a la aseveración de Piglia, lo cierto es que todos tenemos un canon personal, que rara vez coincide con el canon de la academia. Al fin y al cabo, la relación que establecemos con un libro o con la obra de un autor puede ser, y suele ser, tan íntima y compleja como las que establecemos con nuestras novias o novios, y hay libros y autores que, como las novias, a veces quedan atrás, y hay otros que se quedan para siempre. Y digo otros en plural porque en literatura la poligamia no es la transgresión sino la norma. ¿Qué es un lector? ¿Y cómo se forma uno, si es que puede formarse? ¿Y qué es leer aparte de descifrar signos sobre una página o una pantalla? Se me ocurre que leer es la forma más intensa de estar solo, aunque se trata de una soledad con trampa, una soledad populosa, plagada de personajes, escenarios y situaciones que solo existen cuando nosotros les prestamos la vista. Es maravilloso y hasta absurdo
si lo consideramos con una actitud filosófica, es decir, como si acabáramos de aterrizar de Marte y lo ignoráramos todo acerca de nuestra cultura, que gentes hechas de tinta y de papel a menudo nos resulten más vívidas que muchos monigotes de carne y hueso que nos cruzamos a diario, quizás porque la buena literatura es lo que el mundo debería ser. Oscar Wilde, vuelvo a mencionarlo, decía que las tragedias cotidianas nos hieren especialmente por su absoluta falta de estilo, y tenía razón. A la tragedia en sí, a menudo se le suma esa tragedia secundaria que es la vulgaridad. Imaginemos la cotidiana situación de un hijo que pierde a su padre y, como si eso fuera poco, debe rellenar formularios de diversa índole, elegir la madera más adecuada para el cajón, y si su bolsillo anda flaco, acaso también debe averiguar dónde resulta más económico organizar el velatorio, lo trivial y lo profundo, la Biblia y el calefón. Y ustedes me responderán que innumerables libros, especialmente libros modernos, representan esa mezcla, ese absurdo tan contemporáneo. Y yo les concedo que sí, que efectivamente es así, pero que la representación literaria del absurdo de la vida moderna es algo muy diferente al absurdo de la vida moderna. La buena prosa lo redime todo, y uno siempre puede encerrarse en un libro para librarse del ruido y la furia de la vida. En literatura todo tiene sentido, incluso el caos. Aún en este mundo desacralizado, la poesía todavía se lee o debería leerse en voz alta y se parece mucho a un rezo. Los libros no son edificantes, como dicen muchos profesores de literatura o señoras bien intencionadas que después de comentar el último capítulo de la telenovela o las peripecias de un programa de chismes se quejan de que el nene no les lee. La literatura no nos convierte en mejores personas. Los libros han traficado ideas venenosas, han causado millones de muertes y también han salvado vidas y han analizado y poetizado el mismo daño que causaron, y también nos permiten hablar con los muertos, o al menos con ese puñado de muertos que nos han dejado una obra perdurable. La verdad es que cada libro es tan único como cualquiera de nosotros. Leer poco tiene que ver con esas bufonescas ferias del libro o con las campañas estatales para promocionar la lectura. Leer no es necesariamente un acto individualista, aunque sí un acto individual, de los más individuales que existen. En tiempos en que nadie tolera estar solo, el lector se atreve a ser una isla, y sin embargo, nada más hermoso que conocer a otro lector, a otro que habla nuestro idioma en este mundo de balbuceos, porque sí, hay que reconocerlo, ¿quién se salva de cierta pedantería, cierta sensación de pertenecer a una élite, aunque más no sea una élite de pobres? Leer es de por sí un acto subversivo, leer es una actividad inútil, un costo que nunca da ganancia. El lector es casi un dandy, en el sentido en que se atreve a perder el tiempo, a derrocharlo, ese preciado tiempo que podríamos estar invirtiendo en ganar dinero para aportar al círculo de la producción y del consumo. Y así todo, no hay que hacerse muchas ilusiones con esto. Los libros también se consumen, también son mercancías. Los autores también recurren al marketing. La corrección política vende, y la transgresión a veces también. Y estas palabras mías son un completo divague porque intentan analizar o justificar un impulso que no resiste análisis ni justificación. Es como cuando se ama a alguien, primero amamos y después nos ponemos, si tenemos ganas, a inventar motivos por los que amamos a esa persona y no a otra. Pero no sabemos por qué amamos, ni sabemos por qué leemos, no sabemos por qué elegimos un libro o por qué elegimos una persona. Al menos yo no sé por qué empecé a leer. ¿Será acaso aquella primera impresión que me causaron los cuentos de Elsa Borenman, los de Socorro? La estructura de introducción, nudo y desenlace era tan visible, el mecanismo estaba tan a la vista en aquellos cuentos, incluso para un chico como yo. Dicen que un escritor siempre quiere escribir el primer libro que leyó en su vida. En mis recuerdos inventados, Socorro es ese primer libro, aunque en realidad no lo sea. Y cuando escribo ficción busco provocar en quien quiera que me lea algo semejante a lo que aquellos cuentos me provocaron a mí. Muy socorrida es la metáfora de la botella al mar, para aludir a quien publica un texto, sea en una editorial importante o en un grupo de Facebook. Y no obstante creo que es una metáfora errada. El mar sugiere ausencia de gente, igual que el espacio exterior o el desierto. En la realidad hay demasiados libros y demasiada gente, y los textos se pierden ahí, entre el ruido y la furia y los likes y el círculo de la producción y del consumo, así como este video se perderá en YouTube, y así como la patria de mi infancia se perdió en esas librerías de canje, allá en la costa atlántica, que curiosamente también tiene un mar. Leer es inútil, dije, inútil y hermoso como la esperanza, y es que uno lee y ama y escribe porque es lo que hay,
Uno lee, ama y escribe porque no puede hacer otra cosa.